Entonces, pues habíamos visto la cuestión esta de consecuencia tautológica y decíamos que, por ejemplo, gamma se seguía, bueno, alfa era consecuencia tautológica de un conjunto gamma. Si, ¿qué pasaba? Pues si para toda evaluación eh, tal que hiciera verdaderos a todos los elementos de gamma, implicaba que pues la evaluación de ese alfa pues era uno, ¿no? También era verdadero. Es decir, alfa es consecuencia tautológica de gamma siempre que cualquier evaluación, o sea, siempre que tengas cosas verdaderas, pues lo que vas a deducir son cosas verdaderas, ¿no? El siguiente tema que vamos a tratar ahorita es el de satisfacibilidad, que tiene que ver pues mucho con lo de arriba, ¿no? Y entonces, pues, el de consecuencia tautológica, ustedes piénsenlo como, pues, como si fuera un argumento, ¿no? Básicamente es eso. Eh, y lo que les digo, ¿no? Si ustedes parten de cosas verdaderas, pues entonces lo que se debe deducir son cosas verdaderas. El concepto de satisfacibilidad tiene que ver más que nada con que un grupo de proposiciones sean consistentes entre sí. Es decir, por ejemplo, si alguien llega y les dice, estudié para todos los exámenes, estudié para los exámenes, ah, pero pues tuve mala suerte y no pasé ninguno. Pues ahí como que a nosotros nos suena raro eso, ¿no? Suena a que es inconsistente, porque pues si estudias, pues lo más lógico es que tengas que pasar, ¿no? O por ejemplo, si piensan en una oración un poco más elaborada, pues no sé, no deberían prohibir, no deberían prohibir, eh, pues no sé, contenido de armas en las películas. Deberían hacer más programas educativos. Aunque, aunque aquí, bueno, digamos en la primera, pues es fácil darse cuenta que, que hay una inconsistencia, ¿no? Pues estudias, pero al final no pasas, pues entonces es inconsistente porque no estás pasando. O bueno, realmente no estudiaste. Pero por ejemplo, si ustedes toman como la primera proposición P y la segunda proposición Q, pues P y Q, aunque no se están contradiciendo directamente una con la otra, sí están contradiciendo cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera dice, no deberían prohibir contenido de armas en las películas. Eh, pues porque estás, bueno, se sigue que se implica que la razón por la que no deberían prohibir ese tipo de contenido, pues es porque eh, o sea, el contenido no hace que la gente aprenda a usar armas o el contenido no hace que las personas, que no hace que las personas sean malas personas. Pero si al mismo tiempo también estás diciendo que más bien lo que deberían hacer es que dejen de poner tanta basura, por ejemplo, y deberían hacer más programas educativos, pues entonces sí estás diciendo que la televisión o las películas están influyendo en la conducta humana, ¿no? La de aquí abajo dice que o sea, implica que sí hay cambio en la conducta. Bueno, influye, la TV influye en la conducta, pero en la de arriba se está implicando que si tú estás en contra de que se prohíben ese tipo de contenidos,
y el argumento que estás dando es porque eso no hace que las personas sean malas personas, pues estás diciendo que la televisión no influye en la conducta, ¿no? Argumentos de este estilo, eh, pues es muy común agarrar y si ustedes se meten en cualquier conversación en Facebook de algún post tipo político o demás cosas, eh, van a ver cosas así, no cosas que se contradigan una con la otra, pero que, digamos, el desenlace, pues sí sea contradictorio, ¿no? Y es cuando luego a la gente le encanta pelearse en Facebook y así, y pues realmente eh, a veces ni siquiera ayudar al problema y nada más estarse fijando en cómo los argumentos de una persona son inconsistentes porque están implicando una cosa y así, ¿no? Y bueno, ese es, no sean crueles con la gente en Facebook o bueno, no lo sé, porque eh, pues al final detrás de una pantalla hay una persona como ustedes que también tiene sentimientos y demás cosas y entonces, pues bueno, no sé, eso ya no tiene nada que ver con la clase, pero eh, solo piensen que detrás de la pantalla hay una persona así como ustedes, que tal vez tenga errores y desde luego que a lo mejor tiene que, o esa persona o nosotros tenemos que corregir esos errores y pues también ay, no sé, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Pero bueno, a lo que voy es que cuando este tipo de cosas suceden, en este caso, estaríamos diciendo que el conjunto de las proposiciones P y Q es un conjunto inconsistente, ¿no? Eh, la razón de la consistencia, bueno, ya habíamos abordado nosotros antes qué es que un sistema formal fuera consistente o inconsistente, eh, pero para no mezclarlo con ese concepto que nosotros sabemos de la consistencia, aunque va muy relacionado en este tema, pues bueno, más bien a este pequeño le vamos a llamar satisfacibilidad. ¿Sale? Entonces, pues cuando un conjunto de proposiciones se contradigan una con la otra, vamos a decir que esas proposiciones van a ser insatisfacibles. Y cuando nosotros demos un conjunto de proposiciones que no se contradigan, pues entonces vamos a decir que ese conjunto es un conjunto satisfacible, ¿no? Entonces, vamos a dar la definición formal de esa cosa. Desde luego, nosotros, ¿cómo vamos a decir que algo es satisfacible o insatisfacible? Recuerden que no nos interesa tanto el contenido, sino la estructura del argumento. Y aquí sí nos está interesando un poco qué es el contenido para saber cuándo las cosas se contradicen o no. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esa traducción de saber si las cosas están bien o están mal? Pues son las evaluaciones, ¿no? Porque recuerden que habíamos dicho que las evaluaciones era la interpretación que nosotros le dábamos a las proposiciones y a las fórmulas bien formadas del cálculo de proposiciones, ¿no? Entonces, vamos a dar la definición. Ah, ya me acordé, que no gasten sus energías tampoco gastando, peleándose en Facebook, por ejemplo, en conversaciones y eso, porque pues al final nunca van a poder cambiar a alguien más que esa persona cambie, ¿no? Leyendo demás posturas y así, pero no, no gasten su energía mental cuando vean que pues no se puede dialogar. Sale. Sea gamma un subconjunto de fórmulas bien formadas, decimos que gamma
es satisfacible. Sí y solamente sí existe una evaluación V eh, tal que para todo gamma en gamma, la evaluación de gamma es igual a humo. Aquí vamos a poner, decimos que la evaluación satisface gamma. Y pues insatisfacibilidad es la negación de lo anterior, ¿no? Entonces, gamma es insatisfacible. Sí y solo sí. Para toda evaluación, V, eh, va a existir algún elemento de gamma, de tal manera que la evaluación de ese gamma, pues tiene que ser cero, ¿no? Este, dos cosas. Bueno, observación. Eh, Cuando nosotros hablábamos de consecuencias tautológicas, lo que decíamos era que tenías que dar una evaluación arbitraria que hiciera verdaderos a todos los elementos de gamma e hiciera después verdadero a lo que tú quieres implicar, ¿no? Aquí en satisfacibilidad, o sea, sí lo quiero recalcar, un conjunto es satisfacible cuando existe una evaluación, ¿no? Bien importante que la evaluación exista. No quiere decir que cualquier evaluación tiene que hacer verdaderos a todos los elementos de gamma, ¿no? Entonces, justo esto que nosotros demos de que exista una evaluación que haga lo que nosotros queremos, es justo lo que se traduce como darle la interpretación que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esto de aquí lo voy a poner así como en una notita. Esto es eh, buscar la interpretación, ¿no? ¿Y cuándo es insatisfacible? Pues como es la negación, ahí sí tiene que ser para todo, ¿no? Y entonces, ah, recuerden que cuando vimos cosas de evaluaciones decíamos, pues esto va a ser verdadero si tiene subíndices y va a ser falso si no tiene. Esto va a ser verdadero si la palabra perro está en la oración y va a ser falso si la palabra perro no está en la oración, ¿no? Nosotros, la propiedad de las fórmulas bien formadas o la interpretación que nosotros le damos, pues es que las cosas coincidan con nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues puede ser que a lo mejor un conjunto sea satisfacible, eh, no porque se adapte a nuestra realidad, sino porque únicamente definimos una evaluación que hace que todo sea verdadero y ya, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Por eso que exista esta evaluación es justo buscar la interpretación que nosotros le estamos dando a ese conjunto gamma, ¿no? Y cuando algo es insatisfacible es porque no importa qué interpretación le des, por eso aquí es para toda, no importa qué interpretación le des, siempre vas a tener algo que se va a contradecir. Lo que quiere decir es que sin importar la interpretación, oraciones de gamma se van a contradecir, ¿no? O bueno, elementos de gamma.
Bueno, pues entonces tenemos, y ahora, bueno, van a ver cómo se puede hilar un poquito a lo que nosotros hablábamos de la consistencia. Entonces tenemos el siguiente teorema. Eh, Gamma es satisfacible si solamente si existe una fórmula bien formada, de tal manera que esa fórmula bien formada no se puede deducir de gamma. Es decir, eh, gamma no implica o deduce alfa. Entonces, ¿se acuerdan qué era que una cosa fuera consistente? Cuando estuvimos hablando de los modelos y eso, pues algo era consistente cuando existía una fórmula bien formada dentro de tu teoría, de tal manera que no se podía probar, ¿no? Entonces, pues eso justo es, digamos, consistencia es para cuando hablamos sintácticamente y satisfacibilidad es para cuando hablamos semánticamente, ¿no? A pronto. Eh, pues prueba. A la ida, supongamos que gamma es satisfacible. Entonces, existe una evaluación, existe V evaluación, tal que la evaluación de gamma es igual a 1 para todo gamma en gamma, ¿no? Y entonces, pues yo lo que quiero es exhibir una fórmula de tal manera que no se siga. Pues sea alfa igual a P y no P. Entonces, para cualquier evaluación, eh, pues la evaluación de alfa va a ser 0 y pues ya, ¿no? Eso va a implicar que le voy a poner, existe una evaluación B1, de tal manera que la evaluación B1 y así es igual a, es 1, ¿no? Entonces, para cualquier evaluación V, esta de aquí sí ya es arbitraria, la evaluación de alfa es igual a 0. Simplemente pues porque alfa es una fórmula contradictoria, ¿no? Esto implica que en particular para B1, pues la evaluación 1 aplicada a alfa, pues es igual a 0 y así gamma no deduce alfa, ¿no? Y pues para el regreso, supongamos que existe una alfa en fórmula bien formada, de tal manera que la evaluación de, nada más bien, de tal manera que gamma no deduce alfa, ¿no? Por definición, existe una evaluación, vamos a poner V1, tal que, tal que la evaluación de todos los elementos de gamma, pues es 1, y la evaluación de alfa, pues es 0, pero pues en particular ya estoy pidiendo la condición de ser satisfacible, ¿no? Así, gamma es satisfacible.
Entonces, pues esto justo es lo que les decía, es el teorema que nos dice que podemos pensar, para que no lo confundan, que semánticamente tenemos el concepto de satisfacibilidad. Satisfacibilidad es equivalente al concepto de consistencia, pero este de aquí, pues sintácticamente, ¿no? Si no les queda bien claro la diferencia entre semántica y sintáctica, pues es ahora sí lo que estamos haciendo Ale y yo, ¿no? Que estamos viendo como lo mismo, pero ella lo está viendo desde el punto de axiomas y mouse points y deducciones y así, mientras que en la parte semántica, pues sí es como de darle interpretación al mundo, pero que sigue sin interesarnos mucho la interpretación después de todo, ¿no? Eh, vamos a ver otro problema. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Vamos bien? Ok. Pues el siguiente lema, sea gamma igual a alfa 1, alfa 2 y así hasta alfa n. Entonces, gamma es satisfacible si y solo si la fórmula beta definida como alfa 1 y alfa 2 y así y alfa n es satisfacible, ¿no? Ok, súper. Entonces, pues ese también está sencillito. La ida, pues si gamma es satisfacible, pues eso implica que existe una V evaluación. Vamos a ponerle B1, tal que la evaluación de todos los elementos de gamma es igual a 1, ¿no? Entonces, pues la evaluación de cada alfa i, pues es igual a 1 para todo i que va desde 1 hasta n. Y entonces, pues la evaluación de beta sería el mínimo de las evaluaciones de las alfa cis. Pero pues eso justo va a ser 1 y así beta es satisfacible. ¿Por qué es satisfacible? Porque encontré la evaluación que lo hace verdadero, ¿no? Uy, me acaba de avisar Zoom que tengo 10 minutos. Seguramente ya se me venció la licencia y no, bueno, es evidente que no la ha renovado, si no, no me avisaría. Entonces, les pido por favor que ahorita que acabe, que nos saque, se vuelvan a meter a mi sesión. Y el regreso. Pues suponiendo que B es satisfacible, que beta es satisfacible, pues entonces es porque existe una evaluación tal que la evaluación de beta pues es igual a 1, pero pues eso implica que el mínimo de los Bs alfa cis es igual a 1
pero pues entonces eso implica que uno es menor o igual que la evaluación de los alfa cis, que solo puede ser uno, lo que implica que entonces la evaluación de los alfa cis tiene que ser uno para todo i que está entre uno y hasta n, y así gamma es satisfacible, ¿no? Y ya. El importante es el siguiente. Eh, pero antes la definición. Entonces, definición. Eh, um, consideremos un argumento que gamma deduce a alfa, ¿no? Para algún gamma, subconjunto de este y alfa también, ¿no? Definimos el contraejemplo de alfa, el conjunto contraejemplo, como gamma unión la negación de alfa. Siempre que ustedes dan un contraejemplo, cuando les dan una proposición, y es como, no sé, a lo mejor en álgebra, existirá un grupo de tal manera que satisfaga tener esta cierta propiedad de automorfismos y de tal manera que cuando tú haces cociente con el grupo normal, entonces eso implique que el grupo tenga que ser isomorfo a Z4. Y entonces cuando ustedes dan un contraejemplo, pues aquí es isomorfismos y no sé, normalidad, ¿no? Entonces siempre que ustedes piensan en un contraejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues suponer que todo esto es real, o bueno, que todo esto es verdadero, y negar lo que quieren, pues lo que se quiere probar, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, siguiendo por eso es el conjunto contraejemplo, ¿no? Porque únicamente tener las hipótesis y la negación del consecuente, pues eso les da herramientas para que de ahí ustedes puedan agarrar y encontrar un ejemplo de tal manera que ese sea lo que nosotros llamamos el contraejemplo, ¿no? Entonces, importante, o sea, sí es con respecto de alfa, pero es un conjunto, ¿no? No es el contraejemplo. El contraejemplo también es una fórmula bien formada, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí también. Si, bueno, no, pero es que ya sería más bien como un caso particular de cuando ya estamos buscando algo, ¿no? Pero a lo que voy es eso. Si yo tomo mi conjunto de hipótesis y la negación de lo que yo quiero, eso sería el conjunto contraejemplo. Y si a partir de eso yo puedo deducir algo, digamos una fórmula beta, esta beta ya sería el contraejemplo que estoy buscando, ¿no? Pero ya tiene que ser así algo muy específico con respecto a la interpretación que nosotros le estamos dando al conjunto de fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, por eso mejor lo dejamos así como el conjunto contraejemplo. Y pues ya, el siguiente teorema, digamos, es el que el bueno, ¿no? El que nos interesa. Entonces, teorema. Alfa es consecuencia tautológica de gamma. Sí, solamente sí. El conjunto contraejemplo.
es insatisfacible. Es decir, alfa es consecuencia tautológica de gamma, sí, solo sí. Gamma unión la negación de alfa es insatisfacible, ¿no? Entonces, va la prueba. Supongamos, bueno, la ida, supongamos que gamma deduce alfa. Entonces, pues lo que hay que probar es que gamma unión la negación de alfa es insatisfacible. ¿Qué hago? Pues tengo que dar una, no, como tiene que ser insatisfacible, sin importar la interpretación que le dé, algo se tiene que contradecir por ahí, ¿no? Entonces, sea gamma una evaluación arbitraria, perdón, V, sea V una evaluación arbitraria. Y entonces, pues tenemos dos casos. Caso 1. Si existe algún gamma en gamma de tal manera que la evaluación de gamma es cero, pues entonces gamma es insatisfacible. Particularmente, gamma unión la negación de alfa es insatisfacible. Porque ya estoy encontrando un elemento, a saber, el elemento pertenece a este conjunto, de tal manera que la evaluación de esa cosa, pues siempre va a ser cero, ¿no? Porque la evaluación es arbitraria. Entonces, pues ya, ¿no? Y el caso 2, pues es cuando todos los elementos de gamma tienen valuación 1. Para todo gamma en gamma, eh, la evaluación de gamma, pues es 1. Entonces, como por hipótesis, gamma deduce alfa y estoy haciendo verdaderos a todos los elementos de gamma, pues entonces la evaluación de alfa también tiene que ser 1. Entonces, la evaluación de alfa tiene que ser 1. Pero pues eso implica que si la evaluación de alfa es 1, pues la evaluación de la negación de alfa tiene que ser 0. Ajá, entonces, si la evaluación hace verdaderos a todos los elementos de gamma, por hipótesis, gamma deduce alfa. Eso implica que entonces la evaluación de alfa tiene que ser 1 y pues por lo tanto la evaluación de la negación de alfa tiene que ser 0. Pero pues eso justo es la definición de que gamma unión la negación de alfa sea insatisfacible, ¿no? Pero esto es la definición de que gamma unión la negación de alfa sea insatisfacible, ¿no? Y el regreso.
Pues supongamos que gamma unión la negación de alfa es insatisfacible. Lo que quiero probar es que alfa es consecuencia tautológica de gamma, ¿no? Y entonces para probar eso, pues lo que tengo que dar es una evaluación arbitraria. Entonces, sea V arbitraria, tal que eh, esta evaluación haga verdaderos a todos los elementos de gamma, ¿no? Tal que la evaluación de gamma es igual a 1 para todo gamma en gamma. Ah, pero yo sé que por hipótesis gamma unión la negación de alfa es insatisfacible. Por hipótesis, gamma unión la negación de alfa es insatisfacible. Pero como todos los elementos de gamma están siendo verdaderos bajo esta evaluación, pues entonces la que tiene que ser falsa a fuerzas, la que tiene que contradecir, tiene que ser la negación de alfa. Entonces, la evaluación de la negación de alfa tiene que ser cero, no queda de otra. Ah, pero pues entonces la evaluación de alfa tiene que ser uno. Pero pues justo eso ya es que gamma pruebe alfa, ¿no? Y ya quedó. Sí queda. Y aquí, súper. Y entonces aquí, pues nada más una pequeña nota. Eh, Cuando nosotros hacemos una prueba, fíjense que lo que dice este teorema es justo que las pruebas por contradicción son válidas, ¿no? Entonces aquí voy a ponerlo. Eh, Observación. El teorema nos dice que las pruebas por contradicción o reducción a lo absurdo son válidas. Lo que estamos diciendo es que para nosotros hacer la prueba de gamma, de que un conjunto de hipótesis prueban una proposición alfa, pues es equivalente a que si nosotros tomamos nuestro conjunto de hipótesis y suponemos lo contrario, tenemos que llegar a una contradicción o lo que es lo mismo es insatisfacible, ¿no? Entonces, aguas, bueno, por ejemplo, ahí una cosa es probar por contrapositiva, porque la contrapositiva pues es una equivalencia tautológica. La contrapositiva nos dice que P implica Q es equivalente a no Q si solamente si, perdón, no Q implica no P, ¿no?
mientras que la prueba por contradicción nos pide que nuestro conjunto de hipótesis, unión, la negación de ese conjunto, sea insatisfacible, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería, bueno, cómo podrían ustedes ver una diferencia entre una prueba y la otra? Porque es común que suceda que están probando, no sé, eh, si f es continua, bueno, más bien si f es derivable, entonces f es continua. Y es común que ustedes digan como, procedamos por contradicción. Y entonces niegan que f sea continua, hacen un montón de pasitos y al final dicen, por lo tanto, f no es derivable. Entonces, realmente, siendo estrictos, ahí no probaron contradicción, sino que ahí lo que probaron fue contrapositiva, ¿no? Lo que tendría que suceder para que fuera una prueba por contradicción es que ustedes suponen que f no es continua y después hacen un completo, bueno, un argumento hasta que llegan a pues ahora sí que a alguna contradicción, pero no tiene que ser la negación de, de lo que ustedes están pensando como hipótesis, porque si no, eso sería una prueba por contrapositiva, ¿no? Eh, a lo mejor así contradicen llegan y a lo final dicen como, pero pues esto implica que uno es igual a cero. Eso sí es como una contradicción, ¿no? Porque acuérdense también de lo que yo les había comentado al principio del curso, que cuando nosotros tenemos un conjunto que deduce una proposición, este conjunto no necesariamente puede ser finito. Sin embargo, el metateorema de la finitud nos dice que no necesitamos tanto, que sí podemos reducirlo como algo finito, ¿no? Eh, pero, pero a lo que voy es que aunque que uno sea no igual a cero, no sea parte de sus hipótesis, es el tipo de cosas a las que tienen que llegar cuando ustedes hacen la prueba por contradicción, ¿no? Porque si ustedes llegan a que f no es derivable y dicen, ahí está la contradicción, pues como que ahí ya está medio raro ahí, ¿no? Porque que f sea derivable nunca fue parte de sus hipótesis, sino ustedes querían llegar por contrapositiva a que f no es derivable. No sé si más o menos me explico bien cuál es la diferencia entre una y otra. Si niegan este y llegan a la negación de este, es contrapositiva. Pero si niegan este y suponen este y llegan a algo así, eso es prueba por contradicción. Y ya me quedan 10 minutos. Entonces, pues ya nada más para terminar, vamos a ver un ejemplín. Entonces, ejemplo. Determina si el siguiente conjunto es satisfacible o insatisfacible. Y entonces, pues el conjunto es gamma igual a no P implica Q y todo eso implica R. eh, no R, no Q implica P, no S. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es dar una evaluación y ya si al dar una evaluación llegamos a una contradicción, pues eso implicaría que gamma es insatisfacible. En caso contrario, pues
tendríamos que darle alguna interpretación para que eso fuera satisfacible, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si yo tomo la evaluación de no P implica Q y eso implica R, digamos, quiero que eso sea verdadero y quiero que la evaluación de no R también sea verdadero y quiero que la evaluación de no Q implica P también sea verdadero y quiero que la evaluación de no S pues también sea verdadero. Um, pues de ahí, ¿qué cosas puedo deducir? Pues como la evaluación de no R es verdadero, entonces la evaluación de R tiene que ser falsa. Um, pero como esta evaluación es verdadera y la evaluación de R es falsa, pues lo que tiene que suceder es que el antecedente tenga que ser falso, porque yo ya sé que este es cero y si este fuera uno, pues entonces uno implica cero, tendría que ser cero y no es el caso, ¿no? Entonces, eso implica a fuerza que la evaluación del antecedente tiene que ser cero, entonces la evaluación de no P implica Q, pues tiene que ser cero, ¿no? Eh, y utilizando equivalencias tautológicas, pues entonces la evaluación de no Q implica no P, pues tiene que ser cero, pero pues eso justo es que la evaluación de no Q implica P tenga que ser cero, y entonces ahí ya llegué a una contradicción, porque por hipótesis esta valía uno y esta valía cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, gamma sería insatisfacible. Porque la evaluación fue arbitraria, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, aunque no S es parte del conjunto, pues ahí no me importó. Desde luego que como quería yo que la evaluación de no S fuera uno, pues esto implicaría que la evaluación de S fuera cero, pero no, o sea, no me interesó si S formaba parte o no del conjunto, porque ya nada más al tratar de darle una interpretación a estas tres, fue suficiente para que llegara yo a una contradicción, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ejercicios como este son los que van a venir en su tarea. Bueno, pues entonces, dijo que